Una mañana gris, un secreto sepultado hace 6 años amenaza con salir a la luz. Una empleada humilde reconoce el rostro de una mujer dada por muerta en un retrato polvoriento. La revelación desata una avalancha de desconfianzas, desmoronando alianzas dentro de la propia casa. Mientras la verdad emerge de las sombras, las máscaras caen y los lazos de sangre son puestos a prueba. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La fina lluvia caía sobre los jardines de la mansión de los de Alba, en la sierra de Guadarrama, en las afueras de Madrid. El caserón de estilo señorial, rodeado por encinas centenarias, albergaba a una de las familias más influyentes del sector agroalimentario español. Aquella mañana de otoño, mientras las hojas doradas danzaban al viento, nadie imaginaba que un secreto de 6 años estaba a punto de salir a la luz. Teresa, una mujer sencilla de manos encallecidas por el trabajo, aguardaba nerviosa en la antesala. Había sido contratada como asistenta por días de forma temporal, pero su corazón latía acelerado por otro motivo. Mientras pasaba el paño sobre la antigua vitrina, sus ojos fueron atraídos por un retrato polvoriento en la esquina de la estantería. La fotografía mostraba a una mujer elegante de cabellos canosos y mirada serena, casi escondida entre trofeos y portarretratos más recientes. ¿La señora conoció a doña Inmaculada?, preguntó Gerardo, el mayordomo que trabajaba desde hacía décadas para la familia. Teresa dejó caer el paño con las manos temblorosas. No solo la conocí, señor Gerardo, la vi la semana pasada. El silencio que siguió fue quebrado únicamente por el tintineo de una taza que el mayordomo dejó caer, haciéndose añicos en el suelo de mármol. Imposible. Doña Inmaculada falleció hace 6 años. Yo mismo estuve en el velatorio. Teresa respiró hondo. Está viva. Yo trabajé en la Clínica Santa Clara hasta el mes pasado. Está allí. No recuerda muchas cosas, pero está viva. La noticia corrió por la mansión como la pólvora. El alboroto llegó hasta la suite principal, donde Agustín de Alba, heredero del imperio e hijo único de Inmaculada, conversaba por teléfono sobre cotizaciones del aceite de oliva. Hombre de 40 y pocos años, rostro marcado por el sol y por el peso de las responsabilidades, Agustín cargaba sobre sus hombros el legado de 3 generaciones. Cuando oyó los rumores traídos por el mayordomo, sus manos fuertes, acostumbradas a cerrar negocios millonarios, temblaron como nunca. «Cancele mis compromisos», ordenó a la secretaria al otro lado de la línea, colgando a continuación. En la sala de estar, decorada con piezas de arte íbero y mobiliario de 1900, Nogal, su esposa Clara organizaba un evento benéfico. Vestida con una elegancia discreta, como siempre, era la personificación de la perfección social, bella, educada y perfectamente controlada. Cuando vio a su marido bajar las escaleras con el semblante trastornado, su expresión apenas se alteró. «¿Qué ha ocurrido, querido? ¿Problemas con la cosecha?» La nueva asistenta afirma haber visto a mi madre en la Clínica Santa Clara, viva. Clara posó la agenda de cuero sobre la mesa de centro con movimientos calculados. Su rostro, maquillado con precisión, no reveló nada más allá de una leve sorpresa. ¡Qué absurdo! Debe ser algún malentendido o un timo. Ya hemos visto esto antes, gente queriendo aprovecharse de tu bondad. Necesito verificarlo personalmente. Agustín, la voz de Clara, adquirió un tono más firme. Tenemos el cóctel de la Asociación de Productores esta noche. El ministro estará presente. No puedes faltar por una historia sin pies ni cabeza. Al otro lado de la sala, apoyada en la puerta de la biblioteca, Fernanda observaba la escena con ojos atentos. A sus 16 años, la única hija de la pareja tenía el cabello oscuro del padre y la belleza fría de la madre, pero un espíritu inquisitivo que no provenía de ninguno de los dos. Si es verdad, la abuela está viva, ¿no es más importante que cualquier cóctel? No te metas en asuntos de adultos, cortó Clara, lanzando a su hija una mirada que la silenció de inmediato. Agustín se pasó la mano por las sienes canosas. El retrato de su madre,
colgado sobre la chimenea, parecía observarlo con aquellos ojos bondadosos que siempre veían más allá de las apariencias. Inmaculada de Alba había sido una mujer adelantada a su tiempo, pianista, filántropa y con un sentido innato de la justicia. Nunca aceptó las convenciones sociales que enmascaraban injusticias, incluso cuando eso significaba confrontar a su propia familia. «Traiga a esa mujer ante mí», ordenó Agustín al mayordomo. «Quiero oír cada palabra de lo que tiene que decir». Teresa fue conducida a la biblioteca, una estancia imponente con paredes forradas de libros y el aroma reconfortante de madera y papel antiguo. Se sentó en el borde de un sillón de cuero, incómoda bajo la mirada inquisitiva de Clara, que había insistido en participar en la conversación. «Por favor, cuente todo lo que sabe sobre mi madre», pidió Agustín, sirviéndole un vaso de agua con sus propias manos, un gesto que no pasó desapercibido para su esposa. «Trabajé como auxiliar de enfermería en la Clínica Santa Clara durante 4 años, señor Agustín. Doña Inmaculada está ingresada allí desde... bueno, según los registros, hace casi 6 años. Se encuentra en el ala de cuidados especiales, donde se trata a los pacientes de larga estancia. Cuando empecé allí, me dijeron que tenía problemas mentales, que vivía en un mundo propio». «Mi suegra sufría de demencia», interrumpió Clara. «Los médicos fueron claros al respecto». Teresa apretó el vaso entre sus manos. «No es lo que parece, señora. Tiene momentos de confusión, sí, pero la mayor parte del tiempo está lúcida. Habla de su hijo, de la finca de olivos, del piano que tocaba». Agustín sintió que el corazón se le encogía. El piano de su madre permanecía intacto en la sala de música desde su partida. Nadie más tenía el valor de abrirlo. «¿Por qué nos cuenta esto ahora?», preguntó Clara con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Dejé la clínica hace un mes. Vine a trabajar aquí por recomendación de la agencia. No sabía que era su casa. Cuando vi el retrato, la reconocí al instante». Teresa dudó antes de continuar. «Hay algo más, señor Agustín. Doña Inmaculada siempre dice que no debería estar allí, que fue internada contra su voluntad». Un pesado silencio se apoderó de la biblioteca. Afuera, la lluvia caía con más intensidad, creando una cortina de agua que aislaba la mansión del resto del mundo. «Esto es absurdo». Clara se levantó, alisando su impecable vestido. «Esta mujer está inventando historias, ¿no lo ves? Probablemente para conseguir dinero». «No quiero nada, señora. Solo pensé que la familia debía saberlo». Agustín permaneció en silencio, con la mirada perdida en las gotas de lluvia que resbalaban por la ventana. Los recuerdos inundaron su mente. El diagnóstico repentino de su madre, su rápido traslado a una clínica especializada, la noticia del empeoramiento y luego el final. Todo había ocurrido tan rápido que apenas había tenido tiempo de procesarlo. En aquel entonces, Clara había asumido todos los detalles, ahorrándole el sufrimiento mientras él lidiaba con la expansión de los negocios familiares. «¿Cómo está ella?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Más delgada, más frágil, pero con la misma mirada gentil del retrato. Le gusta sentarse cerca de la ventana, observando el jardín. Las enfermeras dicen que nunca recibe visitas. Agustín sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo se rompiera dentro de él. «Esto no tiene sentido. Mi madre, nosotros la enterramos, hubo un funeral». «Agustín, no hagas caso a esta historia absurda», insistió Clara, pero había un temblor casi imperceptible en su voz. Desde el pasillo, Fernanda escuchaba todo, escondida tras la puerta entreabierta. La niña, que había crecido sin conocer a su abuela, sentía el corazón dispararse ante la posibilidad de que estuviera viva. Desde pequeña, oía historias sobre cómo doña Inmaculada había sido una mujer extraordinaria, pero también cómo la enfermedad la había consumido en sus últimos años. Ahora una nueva versión de la historia comenzaba a tomar forma, y junto con ella, preguntas que nunca habían tenido respuesta. En la mesa de centro de la biblioteca, un álbum de fotografías permanecía abierto en la página donde Inmaculada sonreía junto a su hijo, ambos frente a la primera cosecha tras la modernización de la finca. Sus ojos, incluso en la foto descolorida por el tiempo, transmitían una fuerza
que contradecía cualquier fragilidad mental. «Iré a la clínica Santa Clara mañana a primera hora», decidió Agustín levantándose. «Si mi madre está viva, necesito verla, con mis propios ojos». Teresa asintió, aliviada por haber cumplido lo que consideraba su obligación moral. Mientras tanto, Clara permanecía inmóvil, su rostro una máscara perfecta que escondía la tormenta interior. En su fuero interno, sabía que el castillo de naipes que había construido cuidadosamente a lo largo de los años estaba a punto de desmoronarse. La noche fue larga en la mansión de los de Alba. Mientras la lluvia castigaba las ventanas centenarias, Agustín revolvía viejas cajas en el desván, buscando cualquier pista, cualquier indicio que pudiera confirmar o refutar la historia contada por Teresa. Encontró correspondencia, documentos médicos y un diario cerrado con llave que había pertenecido a su madre. En el piso de abajo, Clara fingió dormir, pero sus ojos permanecieron abiertos en la oscuridad, calculando sus próximos movimientos. La mañana siguiente trajo un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. En la mesa del desayuno, el silencio era palpable. Fernanda observaba a su padre, que apenas había tocado la comida, absorto en sus pensamientos. Clara, impecable en su conjunto de seda azul, mantenía la sonrisa social de siempre, mientras hojeaba su agenda electrónica. «Recordad que tenemos la cena en casa, de los Mendoza el viernes», comentó, como si nada extraordinario hubiera sucedido. «Fernanda, tu vestido nuevo ha llegado de la modista». La joven levantó los ojos del móvil. «¿Cómo puedes pensar en fiestas en un momento como este, mamá? La vida continúa, querida. No podemos dejarnos afectar por rumores infundados». Agustín depositó la taza en la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. «Voy a la clínica Santa Clara hoy, solo». Clara mantuvo la compostura, pero un músculo tembló casi imperceptiblemente en su rostro. «Agustín, sé sensato. Te estás dejando llevar por una historia absurda contada por una extraña. Si alguien se entera de que estás investigando esto, imagina el impacto para los negocios, para nuestra reputación». «No me importa la reputación ahora, Clara. Si existe la más mínima posibilidad de que mi madre esté viva...» «Voy contigo, papá», interrumpió Fernanda decidida. «No vas a ninguna parte, jovencita», cortó Clara. «Hoy tienes clase de ballet». «Mi abuela podría estar viva. ¿De verdad crees que me importa el ballet?» Agustín se levantó, besando la frente de su hija. «Quédate, Fernanda. Prometo contártelo todo cuando vuelva». Después de que su marido se marchara, Clara miró a su hija con frialdad. «Ve a arreglarte para el instituto. Y ni se te ocurra comentar esta historia absurda con nadie». En su despacho privado, lejos de las miradas de la familia, Clara marcó un número que conocía de memoria, pero que rara vez usaba. Al otro lado de la línea, una voz grave respondió después de 3 tonos. «Doctor Fuentes, tenemos un problema». Mientras tanto, en la clínica Santa Clara, ubicada en una zona apartada entre montañas, una mujer de cabellos blancos observaba el jardín por la ventana. Vestida con sencillez, nada en su apariencia frágil revelaba que un día había sido la matriarca de una de las familias más poderosas del país. A su lado, la hermana Dulce organizaba medicamentos en una bandeja. «¿Ha dormido bien, doña Inmaculada?». Una sonrisa triste se dibujó en los finos labios de la anciana. «He vuelto a soñar con mi hijo. Tocaba el piano para mí, como en los viejos tiempos». La hermana le apretó la mano con suavidad. Llevaba en la clínica solo 2 años, pero había desarrollado un cariño especial por aquella paciente que nunca recibía visitas, solo pagos puntuales desde una cuenta anónima. «Estoy segura de que él piensa en usted. Él cree que estoy muerta, hija mía. Todos lo creen». En la recepción de la clínica, Agustín esperaba ser atendido. El lugar era elegante y discreto, con muebles de buen gusto y una atmósfera de tranquilidad artificial. En las paredes, cuadros de paisajes serenos y certificados enmarcados intentaban suavizar la realidad de que allí era un lugar de confinamiento. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó la recepcionista con una sonrisa ensayada. «Necesito hablar con el director».
Es un asunto personal y urgente. Minutos después fue conducido al despacho del doctor Mauricio Fuentes, un hombre de mediana edad con gafas de montura cara y un aire de autoridad cultivada. Señor de Alba, qué honor recibirle en nuestra institución. ¿En qué puedo serle útil? Doctor, he recibido una información perturbadora. Una ex empleada afirma que mi madre, Inmaculada de Alba, está ingresada aquí. El médico mantuvo una expresión neutra, pero sus dedos tamborilearon brevemente sobre la mesa. Señor de Alba, tenemos un compromiso de confidencialidad con nuestros pacientes, pero puedo asegurarle que esa información es incorrecta. Quizás la empleada haya confundido a su madre con otra paciente. Me gustaría verificarlo personalmente. ¿Puedo ver la lista de internos? Eso viola nuestras políticas de privacidad. Comprenda, tenemos pacientes de familias influyentes que valoran la discreción. Agustín se inclinó hacia adelante. Mi madre murió hace 6 años. Al menos, eso es lo que me dijeron. Si existe la más mínima posibilidad de que esté viva, bajo sus cuidados, tengo derecho a saberlo. El médico se ajustó las gafas, ganando tiempo. Señor de Alba, sugiero que hablemos en privado. Algunas situaciones familiares son delicadas. En otro punto de la clínica, la hermana Dulce llevaba a doña Inmaculada a su paseo diario por los jardines. La anciana caminaba lentamente, apoyada en un bastón, su mirada recorriendo las flores recién plantadas. «Jazmines», murmuró. «Planté jazmines en todos los rincones de la finca. Agustín decía que su perfume traía paz». «¿Le gustaría plantar algunos aquí?», preguntó la hermana. «¿Para qué, hija mía? Este no es mi hogar». El teléfono de la enfermería sonó, llamando la atención de la hermana. Tras una breve conversación regresó con una expresión preocupada. «Doña Inmaculada, debemos volver a su habitación. Hay un cambio en la programación de hoy». En los pasillos administrativos, el doctor Fuentes conducía a Agustín por un laberinto de salas y archivos. Como debe imaginar, tratar con familias en momentos de crisis requiere sensibilidad. A veces se toman decisiones para proteger tanto al paciente como a los seres queridos. ¿Qué está intentando decirme, doctor? Que quizás sea mejor dejar ciertas puertas cerradas. Algunas historias no tienen finales felices, señor de Alba. Agustín se detuvo abruptamente. Estoy harto de evasivas. ¿Mi madre está aquí o no? En ese momento, su móvil vibró. Era un mensaje de Clara. Estoy llegando a la clínica. No hagas nada hasta que hablemos. Mientras tanto, en la mansión, Fernanda había desobedecido las órdenes de su madre y había ido directamente a la habitación de Teresa. Encontró a la mujer guardando sus cosas en una pequeña maleta. ¿Se va?, preguntó sorprendida. Teresa asintió sin mirar a la niña a los ojos. Su madre me ha despedido esta mañana. Dijo que ya no necesita mis servicios. Pero si acaba de llegar, es por lo que dijo de mi abuela, ¿verdad? La mujer dudó sopesando sus palabras. Niña, algunas verdades son peligrosas en esta casa. Fernanda se sentó en el borde de la estrecha cama. Por favor, cuénteme más sobre mi abuela. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Teresa suspiró mirando hacia la puerta para asegurarse de que estaban solas. Doña Inmaculada es una señora amable, que trata a todos con respeto, incluso a los empleados más sencillos. Siempre habla de música, de los olivares y de usted. ¿De mí? La voz de Fernanda flaqueó. Nunca la ha conocido, pero sabe que tiene una nieta. Guarda un recorte de periódico con una foto suya, del concurso de piano del año pasado. Lágrimas silenciosas resbalaron por el rostro de la joven. ¿Cómo podría saber lo del concurso si está aislada allí? Teresa bajó la voz. Una de las hermanas, la hermana Dulce, le lleva periódicos y revistas. Su abuela sigue la vida de la familia desde lejos, sin que nadie lo sepa. En la clínica, Agustín se enfrentaba al director. Quiero ver los registros de internamiento de los últimos 6 años. Es mi derecho legal. El doctor Fuentes suspiró, derrotado. Señor de Alba, necesito ser franco. Su madre fue ingresada aquí hace 6 años, con un diagnóstico de demencia senil avanzada.
El internamiento fue solicitado y autorizado por su esposa con documentos firmados por usted. Imposible. Yo nunca firmaría tal cosa. Tengo los documentos archivados. En cuanto al fallecimiento, bueno, oficialmente para nuestra institución, doña Inmaculada continúa bajo nuestros cuidados. Nunca hemos registrado su óbito. Un escalofrío recorrió la espalda de Agustín. ¿Me está diciendo que mi esposa fingió la muerte de mi madre? Solo estoy presentando los hechos documentados. Las interpretaciones son suyas. En el aparcamiento de la clínica, Clara bajaba de su coche de importación, el rostro una máscara de preocupación ensayada. Se arregló el pelo en el espejo retrovisor y ensayó expresiones de sorpresa y consternación. Necesitaba convencer a su marido de que también había sido engañada, que había creído genuinamente en el diagnóstico fatal de su suegra. Su mente trabajaba rápidamente, elaborando explicaciones, justificaciones, mentiras que parecieran verdades. En la mansión, Fernanda había descubierto el diario que su padre encontró en el desván. Con manos temblorosas, forzó la cerradura antigua con una horquilla, como había aprendido en vídeos online. Las páginas amarillentas revelaban la caligrafía elegante de su abuela, registrando los últimos meses antes de su supuesto fallecimiento. Clara actúa de forma extraña en los últimos días, decía una entrada. Desde que cuestioné el origen de su dinero antes de la boda, siento sus miradas de odio. Agustín está ciego por el amor. No se da cuenta del control que ejerce sobre todo y todos. Temo por el futuro, pero no puedo quedarme callada ante las sospechas de desvíos en la empresa. Una madre protege a sus hijos, incluso de las verdades dolorosas. Fernanda sintió que el corazón se le aceleraba. La fecha de la última entrada era solo 2 días antes del supuesto inicio de la enfermedad de Inmaculada. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen perturbadora de traición y mentiras. En el pasillo de la clínica, Agustín divisó una figura familiar, la hermana Dulce, conduciendo a una señora frágil de vuelta a su habitación. Incluso a distancia, incluso con los años grabados en su rostro, reconoció de inmediato el porte elegante, la forma delicada de inclinar la cabeza al oír algo. Era la misma mujer del retrato polvoriento, la misma que lo había acunado con canciones de cuna y le había enseñado sobre la integridad. «¿Mamá?», llamó, su voz apenas logrando superar el nudo en la garganta. La anciana se detuvo, girándose lentamente. Sus ojos, todavía vivos y penetrantes, se fijaron en él durante un largo momento. El tiempo pareció congelarse, mientras madre e hijo se miraban a través del abismo de 6 años de separación forzada. «¿Agustín?». La voz de ella era apenas un susurro. «Ah, hijo mío, has venido». Al fondo del pasillo, Clara observaba la escena, su rostro perdiendo todo el color. Era el fin de su imperio de mentiras, el colapso de todo lo que había construido con tanto cuidado. Discretamente, dio media vuelta y salió por una puerta lateral, su mente ya calculando rutas de escape y estrategias de supervivencia. La verdad salía a la luz, implacable como el sol después de la tormenta, iluminando los rincones más sombríos de aquel drama familiar. El tiempo pareció congelarse en el pasillo de la clínica Santa Clara. Agustín dio pasos vacilantes hacia su madre, como quien teme que pueda desaparecer en cualquier momento. Inmaculada, apoyada en su bastón, tenía los ojos llorosos, pero su rostro irradiaba una serenidad que solo los que han sufrido mucho pueden alcanzar. «Hijo mío», murmuró ella de nuevo, extendiendo su mano temblorosa. Agustín la envolvió en un abrazo cuidadoso, sintiendo los huesos frágiles bajo la tela sencilla de la ropa. El suave perfume de jazmín todavía estaba allí, incluso después de tantos años. Era real. Su madre estaba viva. ¿Cómo? ¿Por qué? Las palabras escapaban a su comprensión. La hermana Dulce intervino con delicadeza. «Quizás sea mejor que hablen en la habitación de doña Inmaculada. Hay mucho que decir». La habitación era sencilla pero acogedora. Una cama estrecha, un sillón gastado, algunos libros apilados en una mesita. En la pared,
un pequeño altar con una imagen de la Virgen del Pilar. El único toque personal era un portarretratos con la foto de Agustín recibiendo un premio a la excelencia empresarial, recortada de una revista. 6 años, dijo él, ayudando a su madre a sentarse en el sillón. Creí que estabas muerta durante 6 años. Inmaculada sostuvo las manos de su hijo entre las suyas. No fue tu culpa, hijo mío. Fuiste tan engañado como yo. ¿Qué pasó, mamá? Necesito entender. La anciana respiró hondo, como quien se prepara para revivir un dolor antiguo. Empezó cuando descubrí irregularidades en las cuentas de la empresa, documentos que no cuadraban, transferencias sin explicación. Confronté a Clara ya que ella se encargaba de la parte financiera. Ella lo negó, por supuesto, pero me di cuenta de que había tocado algo peligroso. Días después, empecé a sentir mareos, confusión. Los médicos decían que era presión alta, estrés, hasta que un día desperté aquí. Clara, ¿ella planeó todo esto? Me visitó solo una vez, semanas, después del internamiento. Dijo que tú habías estado de acuerdo con mi tratamiento, que era por mi bien. Cuando intenté contactarte, descubrí que mis cartas nunca salían de aquí. El diagnóstico de demencia ya estaba en los registros, firmado por médicos que nunca me examinaron adecuadamente. Agustín sintió una rabia que jamás había experimentado. Y después anunció tu muerte. Hubo un velatorio, un entierro. Sufrí el luto, mamá. ¿Quién estaba en ese ataúd? Eso no lo sé, hijo mío. Solo sé que mientras tú me llorabas yo estaba aquí, intentando entender qué había pasado con mi vida. La hermana Dulce, que había permanecido discretamente en la puerta, se acercó. Señor Agustín, hay algo que necesita ver. La hermana los condujo a una pequeña sala de archivos. Con una llave que llevaba colgada del cuello, abrió un armario antiguo. Cuando me di cuenta de la situación de su madre, empecé a guardar copias de los documentos que pasaban por mis manos. Su esposa venía aquí regularmente, no para visitas, sino para reuniones con el doctor Fuentes. De una carpeta raída, sacó papeles amarillentos por el tiempo. Aquí está la orden de internamiento. Observe la firma. Agustín examinó el documento, sintiendo que la sangre se le helaba. Esta no es mi firma, es una falsificación. Y aquí están los comprobantes de los pagos mensuales para mantener a su madre aquí, todos firmados por Clara de Alba, incluso después de la fecha del supuesto fallecimiento. Dios mío, murmuró Agustín, ¿qué más me ha ocultado? En la mansión, Fernanda continuaba su propia investigación. Tras leer el diario de su abuela, se dirigió al despacho de su madre, una estancia siempre cerrada y prohibida para todos, incluso para su padre. Con la casa prácticamente vacía, la mayoría de los empleados habían recibido el día libre. Por orden de Clara, la joven aprovechó la oportunidad. La sofisticada cerradura resistió a sus intentos con horquillas. Frustrada, recordó las llaves de repuesto que Gerardo guardaba en una caja en el lavadero. Minutos después, entraba en el santuario particular de su madre, un espacio elegante y frío como su propietaria. En la impecable mesa de caoba, un ordenador portátil permanecía encendido. Fernanda dudó solo un instante antes de sentarse frente a él. La pantalla mostraba el buzón de correo electrónico de Clara, abierto en el mensaje más reciente. Transferencia completada. Cuenta en las Islas Caimán activada. Con el corazón acelerado, la joven comenzó a explorar las carpetas del ordenador. En una de ellas, protegida por contraseña, encontró lo que parecía ser un diario financiero paralelo. La contraseña, Fernanda 234, predecible para quien conocía la obsesión de su madre por el control. Los archivos revelaron un complejo esquema de desvío de dinero de las empresas de Alba. Durante años, pequeñas cantidades habían sido transferidas a cuentas offshore, creciendo silenciosamente lejos de las miradas fiscales. Lo más impactante, todo había comenzado poco antes de su boda con Agustín. Lo planeó desde el principio, murmuró Fernanda para sí misma. Una carpeta llamada Inmaculada llamó su atención.
Dentro encontró correos electrónicos intercambiados con el doctor Fuentes, detallando pagos mensuales para mantener a su suegra en la clínica. En uno de ellos, fechado hacía 6 años, Clara ordenaba explícitamente: proporcione la documentación necesaria. A partir de mañana, oficialmente, ella ya no existirá. Lágrimas de rabia corrían por el rostro de la joven. Toda su vida había sido construida sobre mentiras. La abuela que nunca había conocido, víctima de una trama sórdida. El padre, manipulado por la mujer en la que confiaba ciegamente. Y ella misma, criada por una criminal que se escondía bajo el barniz de la perfección social. Con manos temblorosas, conectó una memoria USB al ordenador y comenzó a copiar todos los archivos incriminatorios. Necesitaba pruebas concretas antes de que Clara tuviera la oportunidad de borrarlas. En la clínica, Agustín continuaba su doloroso descubrimiento. Junto a la hermana Dulce, encontraron una caja con decenas de cartas escritas por Inmaculada, todas dirigidas a él, ninguna jamás enviada. Escribía casi todos los días al principio, explicó la hermana. Con el tiempo la esperanza fue disminuyendo, pero nunca desapareció por completo. Agustín abrió una de las cartas, reconociendo de inmediato la elegante caligrafía de su madre. Mi querido hijo, hoy hace un mes que estoy en este lugar. Todavía no entiendo cómo he llegado aquí. Los médicos insisten en que estoy confusa, que imagino cosas, pero sé lo que vi en los documentos de la empresa. Clara está desviando dinero, Agustín. Sé que la amas, que habéis construido una familia, pero temo por tu futuro y por el de la empresa que tu padre construyó con tanto sacrificio. He intentado llamarte innumerables veces, pero dicen que no quieres hablar conmigo, que estás de acuerdo con mi internamiento. No puedo creerlo, conozco tu corazón. La carta continuaba, alternando entre súplicas de ayuda y relatos de la vida cotidiana en la clínica. Agustín sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. Mientras vivía su vida, construía su imperio y criaba a su hija. Su madre sufría en aislamiento, traicionada por su propia familia. Necesito llevarla a casa hoy mismo, declaró secándose lágrimas de rabia y arrepentimiento. Señor Agustín, intervino la hermana Dulce con delicadeza, hay procedimientos legales. Su madre fue internada de forma obligatoria. Necesitamos una autorización judicial para darle el alta. ¿Y qué hay del certificado de defunción? Si está oficialmente muerta, ¿cómo podemos proceder legalmente? La hermana intercambió una mirada significativa con el doctor Fuentes, que seguía la situación a distancia. Es una situación compleja. Su esposa falsificó documentos, cometió fraude. Esto es un caso para la policía. ¿Y usted, doctor? Agustín miró al médico con desprecio. Fue cómplice en todo esto. Señor de Alba, cuando me di cuenta de la situación, ya era demasiado tarde. Su esposa tiene conexiones, personas influyentes que garantizaban su impunidad. Intenté, al menos, asegurar que su madre recibiera buenos cuidados. No intente justificarse. Todos aquí serán responsabilizados. En ese momento, su móvil vibró con un mensaje de Fernanda. Papá, lo he encontrado todo. Fraudes, desvíos, documentos falsificados. Mamá acaba de llegar a casa, parece trastornada. Agustín sintió un escalofrío. Si Clara se daba cuenta de que la habían descubierto, ¿de qué sería capaz? Necesito volver a casa inmediatamente, le dijo a Inmaculada sosteniendo sus manos. Fernanda podría estar en peligro. Prometo que volveré a por ti, mamá. Ve, hijo mío. Tu hija te necesita ahora. He esperado 6 años. Puedo esperar unas horas más. En el camino de vuelta, conduciendo a alta velocidad por la serpenteante carretera, Agustín intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciego? Las señales estaban ahí. El control excesivo de Clara sobre las finanzas, su incomodidad cuando él mencionaba a su madre, la prisa con la que organizó el funeral, impidiéndole ver el cuerpo una última vez con el pretexto de ahorrarle el sufrimiento. Recordó los últimos días antes de la supuesta enfermedad de Inmaculada. Su madre había intentado hablar con él varias veces,
siempre interrumpida por Clara con alguna emergencia conveniente. «Agustín, necesitamos hablar de la empresa». ¿Cuántas veces había oído esa frase de boca de su madre sin prestarle jamás la atención debida? En la mansión, Fernanda esperaba en su habitación, la memoria USB con las pruebas escondida en un joyero. Oyó el coche de su madre aparcar en el garaje y minutos después, pasos apresurados subiendo la escalera. Clara entró en su propia habitación como un huracán, abriendo armarios y cajones, arrojando ropa a una maleta abierta sobre la cama. Su rostro, siempre tan compuesto, estaba desfigurado por el pánico. El móvil sonaba insistentemente, pero ella lo ignoraba. Movida por un valor que ni siquiera sabía que poseía, Fernanda se presentó en la puerta de la habitación de su madre. «¿Vas a algún sitio, mamá?» Clara se congeló por un instante. Luego reanudó sus movimientos frenéticos. «Fernanda, qué susto». «Sí, necesito resolver unos problemas urgentes en Madrid. Volveré en unos días». «¿Problemas con la abuela Inmaculada? ¿Esa a la que enterraste viva?» El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Madre e hija se miraron, ambas reconociendo que se había cruzado un límite irrevocable. «¿De qué estás hablando?» Clara intentó mantener la compostura, pero su voz tembló. «Lo sé todo, mamá. Los desvíos de dinero, el internamiento forzoso de la abuela, el certificado de defunción falso. He visto los correos, los comprobantes de pago. Papá también lo sabe ya. Va a traer a la abuela a casa». La máscara de Clara se desmoronó por completo. Su rostro, siempre tan controlado, se contrajo en una expresión de furia y desesperación. «No entiendes nada, niña tonta. ¿Crees que tu padre construyó este imperio solo? Fui yo quien garantizó cada céntimo, cada contrato. Tu abuela quería destruirlo todo con sus principios anticuados, su moralismo hipócrita. Le robaste a tu propia familia. Yo protegía a esta familia. Agustín sería un terrateniente mediocre sin mí, sin mis conexiones, sin mi visión». El ruido de un motor en la entrada de la mansión interrumpió la discusión. Clara corrió hacia la ventana, viendo el coche de Agustín aparcar. Se volvió hacia su hija con ojos entrecerrados. «No vas a destruir lo que he construido, Fernanda. Nadie lo hará». Con movimientos rápidos, cerró la maleta y se dirigió a la puerta trasera. Fernanda la siguió, observando impotente cómo su madre arrojaba el equipaje en el maletero de otro coche. «¿Vas a huir? Así, sin más». Clara se detuvo un momento, mirando a su hija con una mezcla de desprecio y resignación. «Todavía eres una niña, Fernanda. No comprendes cómo funciona realmente el mundo. Un día quizás entenderás que hice lo que tenía que hacer». «Mamá». La palabra salió como un suspiro dolorido. Por un breve instante, algo parecido al arrepentimiento pasó por los ojos de Clara. Extendió la mano, como si fuera a tocar el rostro de su hija, pero la retiró a continuación. «Adiós, Fernanda». El coche arrancó, levantando polvo en el camino de tierra que conducía a la parte trasera de la propiedad. Fernanda permaneció inmóvil, sintiendo una mezcla confusa de alivio y pérdida. Detrás de ella, oyó los pasos apresurados de su padre entrando en la casa y llamándola por su nombre. Se había acabado. Las mentiras, los secretos, el imperio construido sobre arena. Pero también era un comienzo, el doloroso inicio de una verdad enterrada durante mucho tiempo. El eco de los pasos de Agustín resonaba por la mansión mientras llamaba desesperadamente a Fernanda. La encontró de pie en el jardín trasero, la mirada perdida en el camino por donde Clara acababa de huir. Cuando se acercó, vio las lágrimas silenciosas que corrían por el rostro de su hija. «Se ha ido», murmuró Fernanda, sin desviar los ojos del horizonte. «Lo ha confesado todo y ha huido». Agustín abrazó a su hija sintiéndola temblar. «Está todo bien, querida. Ahora estás a salvo». «¿Cómo puede estar todo bien, papá? Toda nuestra vida ha sido una mentira. La abuela, el dinero, todo». Entraron en la casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. En la sala de estar, los retratos de familia parecían observarlos con nuevos ojos,
testigos silenciosos de una farsa cuidadosamente construida. «He encontrado esto», dijo Fernanda, entregándole la memoria USB a su padre. «Todos los registros de los desvíos, los correos sobre el internamiento de la abuela, los comprobantes de pago. No ha dejado nada atrás». Agustín sostuvo el pequeño objeto como si fuera una bomba a punto de estallar. 6 años de mentiras, y nunca sospeché. Era muy convincente, papá. Engañó a todos. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá, compartiendo el peso del momento. El mayordomo Gerardo apareció discretamente en la puerta. «Señor, la policía está aquí. Dicen que han recibido una denuncia anónima sobre un fraude». Agustín asintió, resignado. «Déjelos entrar, Gerardo». Estaba a punto de llamarlos. En las horas siguientes, la mansión de los de Alba se transformó en un centro de investigación. Policías, peritos contables y fiscales tomaron declaraciones, examinaron documentos y revolvieron el despacho de Clara en busca de más pruebas. El imperio de la familia, construido a lo largo de generaciones, estaba ahora bajo escrutinio público. Fernanda, agotada por la agitación emocional, se durmió en el sofá de la biblioteca. Agustín la cubrió con una manta y se apartó para hablar con el comisario Silva, un hombre de mediana edad con una mirada experimentada y una actitud compasiva. «Necesitamos una orden judicial para sacar a su madre oficialmente de la clínica», explicó el comisario. «Es una situación jurídicamente compleja, considerando que fue declarada fallecida. ¿Cuánto tiempo llevará eso? En circunstancias normales, días o incluso semanas. Pero considerando la gravedad del caso y la influencia de su familia, he conseguido un juez dispuesto a emitir una orden de emergencia hoy mismo». «Gracias, comisario. Sé que estamos recibiendo un trato especial». El hombre se ajustó las gafas, su semblante volviéndose más severo. «No se equivoque, señor de Alba. Su esposa ha cometido delitos graves: fraude, falsificación de documentos, detención ilegal, desvío de fondos. Si la encontramos, se enfrentará a serias consecuencias legales». «Cuando la encuentren», corrigió Agustín. «No tengo ningún interés en protegerla». Mientras la policía continuaba su trabajo, Agustín subió a la habitación que había compartido con Clara durante 20 años. Miró a su alrededor, dándose cuenta de cómo aquel espacio, a pesar del lujo, nunca había reflejado realmente su personalidad. Era el dominio de Clara, cada objeto cuidadosamente elegido por ella. Abrió el vestidor y sintió el caro perfume de su esposa flotando en el aire. La mitad de las perchas estaban vacías. Se había llevado solo lo esencial. En un impulso, comenzó a sacar lo que quedaba: vestidos elegantes, zapatos de diseño, joyas caras. Arrojándolo todo en una pila, en el centro de la habitación. Cada prenda representaba una mentira, cada accesorio una traición. El teléfono sonó, interrumpiendo su momento catártico. Era el doctor Fuentes, de la clínica. «Señor de Alba, debo informarle de que la orden judicial ha llegado. Su madre está legalmente autorizada para salir. Sin embargo, hay un problema». «¿Qué problema?» «Su madre ha tenido una crisis de ansiedad al saber que por fin podía irse a casa». «Nada grave, pero los médicos recomiendan que permanezca en observación esta noche. Voy para allá ahora mismo». «Señor de Alba, espere. Hay algo más que necesita saber. Hemos encontrado otros documentos en la caja fuerte del despacho. Su esposa no actuó sola. Había otros implicados, personas que facilitaron el internamiento, que falsificaron informes médicos». «¿Quiénes?» «Empresarios, un juez, 2 médicos del colegio regional, una red de influencias y favores. Estoy dispuesto a colaborar con las investigaciones, a revelar todo lo que sé». Agustín colgó el teléfono, sintiendo el peso de la conspiración que se desarrollaba a su alrededor. La traición no provenía solo de Clara, sino de todo un círculo social que se beneficiaba mutuamente de esquemas oscuros. En la biblioteca, Fernanda se despertó sobresaltada. Había soñado con su abuela tocando el piano en una habitación oscura, las notas resonando como una llamada. Se levantó, atraída por un impulso inexplicable,
y se dirigió a la sala de música, una estancia raramente utilizada desde la desaparición de Inmaculada. El piano de cola permanecía allí, cubierto por una tela de terciopelo verde. Con cuidado, Fernanda retiró la protección, revelando el instrumento impecablemente conservado. Gerardo lo había cuidado todos estos años, incluso sin órdenes para hacerlo. Se sentó en la banqueta y dejó que sus dedos recorrieran suavemente las teclas, produciendo una melodía vacilante. «Toca exactamente como ella», dijo el mayordomo, que observaba desde la puerta. La misma postura, la misma expresión concentrada. «¿Conoció bien a mi abuela, Gerardo?» El hombre entró en la sala, con los ojos llorosos. «Trabajé para doña Inmaculada desde que se casó con su abuelo. Vi crecer a su padre, vi esta casa prosperar bajo sus cuidados. Ella era el alma de este lugar, justa, compasiva, incorruptible. ¿Por qué nunca dijo nada sobre lo que pasó?» Gerardo bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro envejecido. «Tuve mis sospechas, señorita, pero su madre, ella era muy poderosa. Cuando cuestioné el funeral, la ausencia del cuerpo en el velatorio, recibí una amenaza velada. Mi hermana trabaja en el ayuntamiento gracias a una recomendación de doña Clara. Mi sobrino recibió una beca de estudios de la Fundación de la Familia». Compró su silencio. No fue solo el mío. Todos aquí dependían de ella de alguna manera. Construyó una red de favores y dependencias alrededor de la familia. Fernanda volvió al piano, tocando una nota grave que resonó por la sala vacía. «¿Cómo vamos a reconstruir todo esto, Gerardo? ¿Cómo seguir adelante después de tantas mentiras?» El mayordomo se acercó, colocando sobre el piano una cajita de madera tallada. «Quizás esto ayude, señorita. Pertenecía a su abuela. La encontré escondida en el fondo del armario de la lencería, donde su madre nunca miraría». La cajita contenía un broche de jazmín hecho de oro y perlas, junto con una carta sellada dirigida a Agustín, fechada el día en que Inmaculada desapareció. Fernanda llamó a su padre de inmediato. Agustín abrió la carta con manos temblorosas, reconociendo el papel perfumado que su madre siempre usaba para su correspondencia personal. «Mi querido hijo, si estás leyendo esta carta, es porque mis sospechas se han confirmado. He descubierto graves irregularidades en las cuentas de la empresa, desvíos sistemáticos que apuntan a Clara y a algunos directores. La confronté ayer y su reacción me preocupó profundamente. Temo por mi seguridad, Agustín. Te dejo este broche de jazmín. Fue un regalo de tu padre cuando nació Fernanda. Dijo que simbolizaba la continuidad del amor en nuestra familia, pasando de generación en generación. Si algo me sucede, no te culpes. Solo recuerda que el verdadero legado de los de Alba no está en los olivares ni en las empresas, sino en la integridad con la que conducimos nuestras vidas. Con amor eterno. Tu madre». El silencio que siguió fue quebrado solo por el tintineo del broche cuando Agustín lo sostuvo contra la luz. Era la prueba final, el último eslabón que faltaba para completar el rompecabezas de la conspiración. «Necesito ir a buscar a mi madre, Fernanda. Ahora mismo no importa lo que digan los médicos. Voy contigo, papá. Quiero conocer a mi abuela». El viaje a la clínica fue silencioso. Padre e hija, uno al lado del otro, procesaban las revelaciones del día, intentando imaginar cómo sería el reencuentro con aquella que había sido arrancada de sus vidas. Cuando llegaron, ya era de noche. La clínica, iluminada solo parcialmente, parecía más sombría que nunca. El doctor Fuentes los recibió personalmente, conduciéndolos por los pasillos ahora vacíos. «Está tranquila ahora, pero todavía frágil emocionalmente. Les pido que sean amables con las novedades». En la sencilla habitación, Inmaculada estaba sentada en la cama, usando un vestido azul claro, el primero en años que no era el uniforme de la institución. La hermana Dulce terminaba de arreglar una pequeña maleta con sus pocas pertenencias. Cuando vio entrar a su hijo y a su nieta, el rostro de la anciana se iluminó con una sonrisa que borró momentáneamente las marcas del sufrimiento. «Agustín, y esta debe de ser Fernanda».
La joven se acercó tímidamente, observando cada detalle de aquella abuela que conocía solo por fotografías e historias. Reconoció los mismos ojos de su padre, la misma forma de rostro que veía en el espejo todos los días. «Abuela», murmuró, sintiendo la palabra extraña y a la vez familiar en sus labios. Inmaculada extendió los brazos, y Fernanda se sumergió en ellos sin dudarlo. El abrazo llevaba el peso de 6 años de ausencia, pero también la promesa de un futuro compartido. «Te hemos traído algo, mamá», dijo Agustín, entregándole el broche de jazmín. Los ojos de Inmaculada se llenaron de lágrimas al reconocer la joya. «Pensé que nunca más lo vería. Tu padre me dio este broche». «Cuando nació Fernanda», completó Agustín, «también encontramos tu carta». La anciana acarició la delicada pieza, sus dedos trazando cada detalle de la flor de oro. «Este broche representa a nuestra familia, Agustín. El jazmín es fuerte, resistente. Puede ser podado, incluso arrancado, pero siempre encuentra un camino para volver a florecer. Vamos a casa, mamá, hoy mismo». Mientras arreglaban los últimos objetos, Inmaculada se despidió de la hermana Dulce, con un emotivo abrazo. «Fuiste mi luz en este lugar, hija mía. Nunca olvidaré tu bondad. Usted nos enseñó mucho sobre la dignidad, doña Inmaculada. Vaya en paz, y que Dios bendiga su nuevo camino». De camino a la mansión, Inmaculada observaba el paisaje nocturno por la ventanilla del coche, redescubriendo un mundo del que había sido privada. Cuando pasaron por el portal de la finca, lágrimas silenciosas corrieron por su rostro arrugado. «Los jazmines», murmuró al ver los arbustos floridos que bordeaban la entrada, «han sobrevivido. Gerardo los cuidó todos estos años», explicó Agustín. «Dijo que era su forma de mantener viva tu memoria». La mansión estaba iluminada, como si celebrara el regreso de su verdadera dueña. En el porche, los empleados esperaban en fila, algunos antiguos, que habían servido bajo el mando de Inmaculada, otros más recientes, que solo conocían las historias sobre la bondadosa matriarca. Teresa, la asistenta que había desencadenado toda la revelación, estaba entre ellos, su rostro bañado en lágrimas de alegría. Cuando Inmaculada bajó del coche, apoyada en el brazo de su hijo, fue Teresa quien se adelantó para abrazarla. «Ya está en casa», dijo con la voz embargada. Inmaculada miró la mansión, a los empleados, a la nieta que nunca había conocido. «Sí», respondió con serenidad. «Finalmente estoy en casa». Aquella noche, mientras el resto de la casa dormía, Fernanda e Inmaculada permanecieron despiertas en la sala de música. La joven tocaba para su abuela las mismas melodías que había aprendido sola, sin saber que seguía una tradición familiar. Inmaculada observaba con orgullo, corrigiendo ocasionalmente una postura o sugiriendo una interpretación diferente. «A tu madre nunca le gustó la música», comentó la anciana. «Decía que era una pérdida de tiempo». «A ella nunca le gustó nada que no pudiera controlar o que no trajera algún beneficio inmediato», respondió Fernanda con amargura. Inmaculada tocó suavemente el rostro de su nieta. «No guardes rencor en tu corazón, mi querida. El rencor es como un veneno que tomamos esperando que el otro enferme». «¿Cómo puede perdonar después de todo lo que ella hizo?», la anciana sonrió tristemente. «No confundas perdón con olvido. No olvido lo que se hizo, pero elijo no dejar que el odio consuma lo que me queda de vida. Perdí 6 años, Fernanda. No quiero perder ni un día más viviendo en el pasado». Mientras la suave melodía del piano resonaba por la mansión dormida, afuera, entre los jazmines floridos del jardín, un nuevo día se anunciaba, trayendo consigo la promesa de verdades restauradas y lazos reconstruidos. La noticia se extendió rápidamente por toda la región. Titulares sensacionalistas llenaban los periódicos locales. Heredera de los de Alba finge la muerte de su suegra y desvía millones. Escándalo en la alta sociedad madrileña. Empresaria mantiene a su suegra en cautiverio durante 6 años. El imperio construido a lo largo de generaciones
estaba ahora expuesto en sus entrañas más oscuras. Agustín enfrentaba la tormenta con una dignidad silenciosa, protegiendo a su madre y a su hija de los focos mientras lidiaba con las consecuencias financieras y legales del escándalo. El Consejo de Administración de las Empresas de Alba había convocado una reunión de emergencia y accionistas preocupados exigían explicaciones. En la biblioteca de la mansión, transformada temporalmente en centro de operaciones, Agustín se reunió con abogados, contables e investigadores. El escenario era desalentador. Además de los desvíos, Clara había comprometido contratos importantes, hecho alianzas cuestionables e hipotecado propiedades sin el conocimiento de su marido. La situación es grave, señor de Alba, explicó Sofía Méndez, la perito contable contratada para evaluar los daños. Los desvíos suman aproximadamente 20 millones a lo largo de 10 años. Además, hay préstamos a su nombre que usted aparentemente desconocía. ¿Cómo consiguió hacer todo esto sin que los sistemas de control lo detectaran?, preguntó Agustín, pasándose la mano por el pelo, ahora visiblemente más canoso. Su esposa era extremadamente inteligente y metódica. Construyó una red de complicidad que involucraba a personas estratégicas, el antiguo director financiero, 2 gerentes de banco, incluso el auditor que debía fiscalizar las cuentas. Todos recibían ventajas por hacer la vista gorda. ¿Y qué hay de las cuentas en el extranjero?, Sofía dudó, consultando sus notas. Hemos identificado 3 cuentas principales en las Islas Caimán, Suiza y Singapur. Desafortunadamente, vació las 2 primeras antes de huir. La de Singapur está bloqueada por orden judicial, pero contiene solo una fracción del total desviado. La puerta de la biblioteca se abrió y Fernanda entró llevando una bandeja con café. En las últimas semanas, la joven había asumido responsabilidades en la casa que antes habrían sido impensables para la hija mimada de Clara de Alba. La adversidad había revelado una fuerza interior que ni ella misma conocía. «¿Cómo está tu abuela?», preguntó Agustín, aceptando agradecido la taza que le ofrecía su hija. «Durmiendo. La hermana Dulce está con ella. Los medicamentos todavía la dejan somnolienta». Agustín asintió, intentando ocultar su preocupación. El regreso de Inmaculada a la mansión había sido emocionalmente abrumador, pero también físicamente desafiante. Años de confinamiento habían dejado marcas. Se cansaba fácilmente, sufría ocasionales crisis de ansiedad y a veces se despertaba desorientada, creyendo que todavía estaba en la clínica. «Señor de Alba», interrumpió el abogado Rafael Nieves, «necesitamos discutir el aspecto penal del caso. La policía ha encontrado pruebas suficientes para imputaciones formales, pero sin su esposa para responder a las acusaciones, el proceso se ve comprometido». ¿Alguna pista de su paradero? La Interpol ha emitido una alerta internacional. Hay informes no confirmados de que fue vista en Argentina hace 3 días. Estamos siguiendo todas las pistas. Fernanda, que seguía la conversación en silencio, intervino de repente. Nunca iría a Argentina. Siempre odió Buenos Aires. Decía que era nueva riqueza sin clase. Intentaría algo más sofisticado, quizás París o Londres. Agustín miró a su hija con una mezcla de sorpresa y admiración. La niña que conocía, obsesionada con frivolidades y siempre a la sombra de su madre, se había transformado en una joven perspicaz y observadora. «La conocías mejor que cualquiera de nosotros, Fernanda. ¿Qué más crees que deberíamos considerar?» Tenía una amiga en Portugal, Constanza Meneses. La visitaba con frecuencia, siempre sola. Decía que eran amigas del colegio, pero nunca vi fotos de ellas juntas. Nunca la mencionaba excepto para justificar esos viajes. Rafael Nieves tomó notas rápidas. «Transmitiré esta información a las autoridades de inmediato». Cuando la reunión terminó, Agustín acompañó a los profesionales hasta la puerta. El último en salir fue un investigador privado, Eduardo Lemos, que lo apartó discretamente. «Señor de Alba, hemos descubierto algo perturbador en los archivos personales de su esposa. Parece que mantenía un dossier sobre usted, hábitos, debilidades, incluso informes médicos confidenciales.
Entre los documentos encontramos pruebas de que le venía administrando pequeñas dosis de una sustancia en su café diario. Nada letal, pero suficiente para causar letargo, confusión ocasional, disminución del razonamiento crítico. Agustín sintió que el estómago se le hundía. ¿Me está diciendo que me envenenaba? No exactamente envenenamiento, sino una forma sutil de mantenerlo, digamos, más controlable. Los análisis que hemos solicitado deberían confirmar si todavía hay rastros en su organismo. Esta revelación, quizás más que ninguna otra, golpeó a Agustín como un mazazo. Su propia casa, su taza de café matutino, su compañera de 2 décadas, todo transformado en un instrumento de manipulación. Cuánto de su pasividad ante las señales de alerta había sido natural y cuánto había sido inducido químicamente. Cuando finalmente se quedó solo, se permitió un momento de vulnerabilidad, dejando que las lágrimas contenidas corrieran por fin. Lloró por su madre, por los años perdidos, por la hija privada de su abuela, pero sobre todo por sí mismo, por la ceguera voluntaria e involuntaria que había permitido tal tragedia. En el piso de arriba, en la habitación ahora adaptada para alojar a Inmaculada, Fernanda observaba a su abuela dormir. El rostro de la anciana, incluso en reposo, mostraba una serenidad que contrastaba con todo lo que había vivido. A su lado, sobre la mesita de noche, el broche de jazmín brillaba bajo la suave luz de la lámpara. «Parece en paz», comentó la hermana Dulce, que había dejado la clínica para ayudar en la transición de Inmaculada. La hermana había pedido una excedencia temporal de sus votos para dedicarse por completo al cuidado de la anciana, un gesto que había conmovido a todos en la mansión. «¿Cómo lo consigue después de 1500? ¿Todo?», preguntó Fernanda ajustando delicadamente la manta sobre los hombros de su abuela. «Tu abuela tiene una fuerza interior rara, niña. Durante los años en la clínica vi a pacientes mucho más jóvenes y sanos perder las ganas de vivir, entregarse a la desesperación. Doña Inmaculada nunca perdió la esperanza, nunca dejó de creer que un día la verdad saldría a la luz». Fernanda acarició suavemente el pelo blanco de su abuela. Ojalá hubiera heredado esa fuerza. «Y la has heredado, hija mía, solo que aún no has tenido la oportunidad de darte cuenta». Inmaculada abrió los ojos lentamente, sonriendo, al reconocer a su nieta. «Estaba soñando con los olivares», murmuró con voz soñolienta. «Estaban cargados de frutos oscuros, listos para la cosecha». «Un buen presagio», comentó la hermana Dulce. «Aceitunas maduras representan prosperidad futura». «Abuela, ¿le gustaría visitar las plantaciones cuando esté más fuerte?», preguntó Fernanda. «Papá ha hecho muchos cambios, lo ha modernizado todo, pero ha mantenido las zonas más antiguas preservadas, como usted siempre quiso». «Me gustaría mucho, mi querida. Echo de menos el aroma de la tierra, el sonido de las cigarras al atardecer». Unos leves toques en la puerta interrumpieron la conversación. Era Teresa, trayendo un arreglo de jazmines frescos. «Con permiso, doña Inmaculada, los he cogido del jardín para usted. Pensé que le gustaría tener su perfume en la habitación». Inmaculada sonrió, agradecida. «Qué amabilidad, Teresa. Fuiste tú quien empezó todo esto, ¿sabías? Fue tu valor lo que me trajo de vuelta a casa». La mujer se sonrojó, colocando las flores en un jarrón de cristal. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría, señora. No podía seguir callada sabiendo lo que sabía». «Muchos sabían y eligieron el silencio», observó Inmaculada. «El miedo es un señor poderoso, Teresa. Pocos tienen el valor de desafiarlo». Aquella noche, mientras la mansión se silenciaba, Agustín encontró a su hija en el porche, contemplando las estrellas. Se sentó a su lado en la vieja mecedora que había pertenecido a su padre. «¿En qué piensas?», preguntó, notando el semblante pensativo de la joven. «En todo y en nada», respondió Fernanda con un suspiro. «En cómo nuestra vida ha cambiado por completo en pocas semanas. En cómo nunca conocí realmente a mi madre». «Ni yo, querida. Viví 20 años al lado de una extraña». Fernanda apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «¿Crees que lo planeó todo desde 1900 y el principio? ¿Desde que te conoció?».
Agustín reflexionó largamente antes de responder. Los investigadores encontraron un diario suyo de antes de nuestra boda. Por lo que pude leer, inicialmente se acercó por interés en el nombre y la fortuna de la familia, pero creo que, a su manera, llegó a quererme en algún momento. Eso lo hace todo aún peor, en cierto modo. Sí, asintió él. Significa que tuvo opciones a lo largo del camino, que cada traición, cada mentira, fue una decisión consciente. El silencio que siguió fue cómodo, padre e hija unidos en la comprensión mutua de un dolor compartido. A lo lejos los sonidos nocturnos de la finca, grillos, ranas, el ocasional ulular de una lechuza, creaban una sinfonía natural que Agustín hacía mucho que había dejado de apreciar. ¿Qué haremos ahora, papá? ¿Con las empresas? ¿Con todo? Recomenzar, respondió él simplemente. Volver a las raíces, a los principios que mis padres valoraban. Transparencia, sostenibilidad, respeto a los empleados. Dejé que el imperio creciera en direcciones que mi madre jamás habría aprobado, guiado por la ambición de Clara. Ahora es tiempo de corregir el rumbo. ¿Y qué hay de las pérdidas? Serán significativas. Probablemente tendremos que vender algunas propiedades, reducir operaciones, pero el núcleo del negocio, los olivares, la exportación de aceite de oliva virgen extra, permanece sólido. Sobreviviremos, Fernanda. Quizás más pequeños, pero más fuertes y honestos. El móvil de Agustín vibró con un mensaje. Lo leyó rápidamente, su rostro iluminándose con la primera expresión genuina de alivio en semanas. La policía portuguesa ha localizado a Clara en Lisboa, exactamente donde sugeriste. Estaba en casa de esa tal Constanza preparándose para ir a Dubái. Será extraditada en los próximos días. Fernanda asimiló la noticia en silencio, sus emociones contradictorias. Alivio por la justicia en marcha, pero también una punzada de dolor por el fin definitivo de la imagen materna, por más falsa que ésta hubiera sido. ¿Qué sientes al saberlo?, preguntó Agustín con amabilidad. No lo sé a ciencia cierta. Una parte de mí quería que hubiera conseguido escapar, para no tener que volver a tratar con ella nunca más. Otra parte quería verla enfrentarse a las consecuencias. Fernanda dudó. ¿Está mal sentir las dos cosas al mismo tiempo? No, querida. Los sentimientos no siguen reglas lógicas, especialmente cuando se trata de quienes amamos, incluso cuando ese amor se construyó sobre ilusiones. La mañana siguiente amaneció clara y prometedora. Inmaculada, sintiéndose más fuerte, pidió desayunar en el porche donde pudiera disfrutar de la vista de los campos que tanto amaba. Apoyada en un bastón y en el brazo de la hermana Dulce, caminó lentamente hasta la mesa puesta bajo la generosa sombra de un magnolio. «Qué delicia respirar aire fresco de nuevo», comentó, sentándose con cuidado. En la clínica, incluso en el jardín, el aire olía a medicamentos, a confinamiento. Agustín se unió a ella, trayendo una carpeta con documentos. «Mamá, tengo novedades. Clara ha sido localizada en Portugal. Será extraditada para responder por sus crímenes». Inmaculada asintió, sus ojos revelando más preocupación que satisfacción. «¿Y cómo está llevando esto Fernanda?» «Confusa, dolida, pero fuerte. Tiene mucho de ti, ¿sabías? La misma determinación, la misma capacidad de ver más allá de las apariencias. ¿Y tú, hijo, cómo está tu corazón?» Agustín sonrió tristemente. «Herido, pero latiendo. Los médicos confirmaron que me había estado mezclando sedantes suaves en el café durante años. Explica muchas cosas. Mi letargo crónico, la dificultad de concentración, esa sensación constante de niebla mental». «Dios mío», murmuró Inmaculada, sosteniendo la mano de su hijo. ¿Qué mujer es capaz de tal perversidad contra su propio marido? Alguien que ve a las personas como piezas en un juego, mamá, como instrumentos para sus objetivos. Fernanda apareció en el porche, vestida para montar. Desde el regreso de su abuela, había redescubierto el amor por los caballos que había cultivado en la infancia antes de que Clara desaconsejara la afición por considerarla poco refinada para una dama. «Buenos días, familia», saludó,
besando la frente de su abuela y de su padre. «Voy a dar una vuelta por los olivares a ver cómo está la floración nueva. ¿Queréis venir?» «Estoy demasiado viejo para montar», rió Agustín. «Y yo demasiado frágil», completó Inmaculada. «Pero ve, querida, trae noticias de las plantaciones para esta vieja agricultora jubilada». Mientras observaban a Fernanda alejarse al galope, Agustín sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. A pesar de los problemas financieros, las amenazas a los negocios, la dolorosa exposición pública, había una sensación de liberación, de verdad restaurada, que ninguna comodidad material podría proporcionar. «¿Sabes, mamá?», dijo él sirviendo más café para ambos, «ayer me encontré pensando en cómo sería si hubiéramos descubierto todo antes, si me hubiera dado cuenta de las señales, si hubiera escuchado tus advertencias. No te tortures con lo que podría haber sido, hijo. El pasado es inmutable. Lo que importa es lo que hacemos de ahora en adelante». Agustín sonrió, reconociendo la sabiduría en las sencillas palabras de su madre. «Tienes razón, como siempre. Y lo que haremos es reconstruir no solo los negocios, sino nuestra familia. Y esta vez», completó Inmaculada, «sobre cimientos de verdad». A lo lejos, la figura de Fernanda se convertía en un pequeño punto entre los olivares verdosos, jinete y montura en perfecta armonía con el paisaje. La joven sentía el viento en el rostro como una caricia, la promesa de días mejores susurrada por las miles de hojas que se agitaban a su paso. La verdad, por dolorosa que fuera, había encontrado finalmente su camino de vuelta a la mansión de los de Alba, y con ella, como el perfume persistente de los jazmines después de la lluvia, la esperanza de un nuevo florecer. Pasaron 3 meses desde que la verdad sobre Inmaculada de Alba salió a la luz. El invierno había llegado a las afueras de Madrid, trayendo mañanas de niebla baja sobre los olivares y noches estrelladas de un frío seco y vigorizante. La mansión de los de Alba, antes un espacio de apariencias y secretos, se transformaba lentamente en un verdadero hogar. El juicio de Clara había tenido lugar 2 semanas antes, atrayendo la atención de la prensa nacional. El tribunal abarrotado vio a la mujer que un día fue símbolo de elegancia y poder enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Vestida con sencillez, sin las joyas y el maquillaje perfecto que la caracterizaban, parecía más pequeña, casi irreconocible. Durante todo el proceso, se mantuvo impasible, respondiendo a las preguntas con una frialdad calculada y negándose a mirar a su exmarido y a su hija. Sentados en primera fila, Agustín optó por no testificar personalmente, permitiendo que las pruebas documentales hablaran por sí mismas. Fernanda, sin embargo, insistió en declarar, mirando a su madre a los ojos mientras narraba los años de manipulación psicológica, las mentiras sobre su abuela, el ambiente controlador en el que había crecido. «¿Fue justa la sentencia?», preguntó Inmaculada, mientras hojeaba el periódico que informaba de la condena de Clara a 12 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y detención ilegal. Agustín, que trabajaba en su portátil en la mesa del porche, suspiró profundamente. «Justo sería devolverte tus 6 años de vida, mamá. Justo sería borrar el sufrimiento de Fernanda. Pero dentro de lo posible, sí, fue justo. ¿Y cómo está nuestra niña?». Más callada desde el juicio, es comprensible. Por muy terrible que fuera Clara, sigue siendo su madre. Inmaculada asintió, su expresión serena enmascarando la profunda preocupación que sentía por su nieta. En los meses de convivencia, había desarrollado con la joven un vínculo especial, llenando vacíos emocionales que Clara, con su frialdad calculadora, jamás había logrado tocar. Aún así, comprendía que la ruptura con la figura materna había dejado heridas que tardarían en cicatrizar. «¿Y qué tal los negocios?», preguntó cambiando de tema. «Nos estamos recuperando lentamente. Vendimos las propiedades en el extranjero, 2 fincas más pequeñas y la casa de la playa. Renegociamos deudas, recortamos operaciones deficitarias.
El núcleo del negocio, los aceites de oliva virgen extra, permanece sólido gracias a Dios. Tu padre estaría orgulloso, Agustín, no por el tamaño del imperio, sino por la integridad con la que estás llevando todo. Una sonrisa melancólica se dibujó en el rostro del hombre. Papá siempre decía que una fortuna sin honor no vale nada. Tardé en entender completamente lo que quería decir. El sonido de cascos en el camino de piedras anunció la llegada de Fernanda, que regresaba de su paseo matutino por los olivares. En los últimos meses, la joven había asumido responsabilidades crecientes en la administración de las plantaciones, revelando un talento natural que había sorprendido incluso a su padre. «Buenos días, familia», saludó, bajando ágilmente del caballo. Su rostro, antes siempre maquillado con precisión por insistencia de Clara, ahora exhibía solo el rubor saludable de la juventud y del ejercicio al aire libre. Los olivos de la ladera este tienen una floración espectacular. El encargado, Joaquín, dice que puede ser la mejor cosecha en años. «Excelentes noticias», comentó Agustín. «Necesitamos una buena cosecha para consolidar nuestra recuperación». Fernanda se sentó junto a su abuela, robándole un trozo de bizcocho casero de su plato. «Abuela, ¿recuerdas aquel proyecto del que hablamos, sobre la fundación?» Inmaculada sonrió, los ojos brillando de entusiasmo. «Claro que sí, querida. ¿Tu padre ya está al tanto?» «¿Qué proyecto es ese?», preguntó Agustín curioso. Fernanda se enderezó en la silla, asumiendo el tono profesional que había desarrollado para las reuniones de negocios. «Estamos planeando crear la Fundación Inmaculada de Alba para apoyar a ancianos víctimas de abandono e internamientos indebidos. La abuela ya ha identificado 3 casos similares al suyo solo en la región. Personas mayores mantenidas en clínicas contra su voluntad por familiares interesados en su patrimonio. Y vamos más allá del apoyo legal», completó Inmaculada. «Queremos ofrecer reintegración social, apoyo psicológico, incluso vivienda temporal para quienes no tienen a dónde volver. La mansión es enorme. Podemos adaptar un ala entera para ello». Agustín observó a su madre y a su hija, maravillado por la energía y el propósito que irradiaban. En pocos meses, ambas habían transformado una tragedia personal en combustible para cambios positivos. «Es un proyecto maravilloso. Contad conmigo para lo que necesitéis». «Genial», respondió Fernanda, «porque ya hemos invitado a representantes de 3 ONGs a una reunión aquí mañana, y la hermana Dulce ha aceptado ser la coordinadora del programa». «Vosotras 2 no perdéis el tiempo», rió Agustín. «Perdí 6 años, hijo mío», dijo Inmaculada con suavidad. «No pienso desperdiciar ni un día más». La conversación fue interrumpida por la llegada de Teresa, ahora ascendida a gobernanta de la mansión. «Con permiso, señor Agustín, el doctor Rafael Nieves está al teléfono, dice que es urgente». Mientras Agustín se alejaba para atender la llamada, Fernanda ayudó a su abuela a levantarse. «Vamos al jardín de los jazmines, abuela. Los capullos que plantamos están empezando a abrir». Las 2 caminaron lentamente hasta el jardín lateral, donde un proyecto de restauración estaba en marcha. El espacio, antes descuidado durante los años de dominio de Clara, volvía a florecer bajo los cuidados atentos de Inmaculada y del equipo de jardineros. «He estado pensando mucho en tu madre, Fernanda», comentó Inmaculada mientras observaban a los trabajadores instalar un nuevo sistema de riego. La joven se tensó visiblemente. Desde el juicio evitaba mencionar a Clara, como si el simple acto de pronunciar su nombre pudiera invocar de nuevo la atmósfera tóxica que la mujer había creado en la mansión. «No la juzgues solo por sus errores, mi querida», continuó la anciana con delicadeza. «Intenta comprender que las personas no nacen malas o manipuladoras. Se vuelven así, moldeadas por circunstancias, heridas no cicatrizadas, miedos profundos». «¿Está defendiendo lo que hizo, abuela?» «De ningún modo. Lo que hizo fue imperdonable y merece las consecuencias legales, pero odiar a tu madre solo perpetuará el ciclo de dolor. Para sanar completamente, algún día necesitarás encontrar, si no el perdón, al menos la comprensión». Fernanda se
Agachó para examinar un brote de jazmín recién plantado. No sé si puedo, abuela. Cada vez que pienso en ella, recuerdo cómo sufrió usted todos esos años, sola, creyendo que a nadie le importaba. Y aún así, elegí no odiar. No por ella, sino por mí. El odio es una carga demasiado pesada para llevar el resto de la vida. La conversación fue interrumpida por Agustín, que se acercaba con semblante grave. Era Rafael. La policía ha encontrado pruebas de que Clara no actuó sola. Había un socio, alguien que la ayudó a planearlo todo y recibió parte del dinero desviado. ¿Quién?, preguntó Fernanda, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El doctor Mauricio Fuentes, el director de la clínica. Aparentemente, su relación iba más allá de los negocios. Eran amantes desde hacía años. Inmaculada se llevó la mano al pecho, sintiendo el impacto de la revelación. Entonces fue por eso que la ayudó tan rápidamente. No fue solo por el dinero. La policía encontró correos, fotos. Tenían un plan para cuando el dinero acumulado fuera suficiente. Simular un accidente con Clara, que moriría oficialmente, igual que tú, mamá. Después, con nuevas identidades, vivirían juntos en el extranjero. Fernanda se sentó, en un banco de piedra, aturdida. Nunca te quiso, papá, ni a mí. Éramos solo piezas en su juego. Agustín se sentó junto a su hija, abrazándola por los hombros. No sé si eso es del todo cierto, querida. Las personas son complejas. Clara pudo habernos querido a su manera retorcida, incluso mientras planeaba traicionarnos. El corazón humano es capaz de compartimentar emociones de formas que la lógica no comprende. El doctor Fuentes lo ha confesado todo, continuó él tras una pausa. Está colaborando con las investigaciones a cambio de una reducción de pena. Gracias a su testimonio, hemos descubierto otras 2 familias víctimas del mismo esquema, ancianos ricos internados contra su voluntad, mientras sus parientes desviaban sus fortunas. Dios mío, murmuró Inmaculada, cuánto sufrimiento causado por la codicia. Eso hace que nuestra fundación sea aún más necesaria, dijo Fernanda secándose lágrimas silenciosas. Vamos a transformar esta tragedia en algo significativo, algo que realmente marque la diferencia. El resto del día transcurrió en preparativos para la reunión del día siguiente. La mansión, antes escenario de recepciones sociales superficiales bajo el mando de Clara, ahora se preparaba para albergar un evento con un propósito genuino. Los empleados reorganizaban muebles, preparaban cafés, imprimían materiales informativos desarrollados por Fernanda e Inmaculada en las últimas semanas. Por la noche, después de la cena, Agustín encontró a su madre en la antigua sala de música, ahora completamente restaurada. El piano de cola, afinado y pulido, ocupaba de nuevo su lugar de honor. Las pesadas cortinas que Clara había instalado fueron sustituidas por tejidos ligeros que permitían la entrada de la luz natural y la vista a los jardines. ¿No puedes dormir, mamá? Inmaculada sonrió, dejando que sus dedos recorrieran suavemente las teclas del piano. He dormido más que suficiente en los últimos 6 años, hijo. Mío, ahora quiero aprovechar cada momento despierta. Agustín se sentó a su lado en la banqueta del piano. ¿Recuerdas cuando me enseñabas a tocar? Era un desastre, pero tenías buen oído. Simplemente no tenías paciencia para practicar. Fernanda ha heredado el talento musical de tu abuelo. Y la determinación de la abuela, completó él. ¿Sabías que está componiendo? Encontré partituras en su habitación, una pieza llamada Renacimiento. Inmaculada sonrió, orgullosa. Me la enseñó. Es bellísima, llena de contrastes. Se inicia sombría, casi trágica, pero evoluciona hacia algo luminoso y esperanzador, como nuestra historia reciente. Exactamente. Unos leves toques en la puerta anunciaron la llegada de la hermana Dulce. La exmonja, ahora vistiendo ropa de civil sencilla pero elegante, se había convertido en una parte indispensable de la familia. Disculpen que interrumpa, pero la videoconferencia con la ONG de Sevilla está programada para las 9 de la mañana. Fernanda me pidió que confirmara si todos estarían presentes. No nos lo perderíamos por nada, respondió Agustín.
¿Cómo van los preparativos para tu mudanza, Dulce? La mujer sonrió tímidamente. Tras años dedicados a la vida religiosa, había decidido dejar definitivamente la congregación para asumir la coordinación de la Fundación Inmaculada de Alba. Casi terminados. Mis pocas pertenencias llegan mañana. Todavía me siento extraña volviendo a la vida secular después de tantos años, pero sé que es el camino correcto para mí ahora. Esta casa tiene espacio de sobra, dijo Inmaculada, sosteniendo cariñosamente la mano de su amiga, y siempre tendrás un lugar aquí, independientemente de tu papel en la fundación. Tras la marcha de Dulce, madre e hijo permanecieron en un silencio cómodo, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Fue Inmaculada quien finalmente rompió el silencio. Agustín, tengo algo que preguntarte, algo importante. ¿Qué ocurre, mamá? La anciana dudó, escogiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Has considerado visitar a Clara en la cárcel? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Para qué? ¿Qué tendría que decirle después de todo? Quizás nada, quizás todo, no por ella, sino por ti, para cerrar este capítulo completamente, para seguir adelante sin ataduras invisibles. Agustín se levantó caminando hacia la ventana. La noche era clara, el cielo salpicado de estrellas brillantes. No sé si podría enfrentarme a ella sin sentir rabia, mamá. No solo por lo que te hizo a ti, sino por haber envenenado nuestra vida familiar durante años, por haber privado a Fernanda de conocer a su abuela, por haberme convertido en un títere en mi propia casa. La rabia es natural, hijo, forma parte del proceso de sanación, pero no dejes que se convierta en tu detención ilegal ahora que por fin eres libre. Las palabras de Inmaculada resonaron profundamente en Agustín. Miró a su madre con nueva admiración. ¿Cómo podía ser tan sabia, tan compasiva, incluso después de todo lo que había sufrido? Pensaré en ello. No prometo nada, pero lo pensaré. A la mañana siguiente, la mansión se despertó temprano, vibrando de expectación. La gran mesa del comedor, donde antes Clara organizaba cenas elaboradas para impresionar a la élite madrileña, estaba ahora dispuesta para la primera reunión oficial de la Fundación Inmaculada de Alba. Fernanda se movía enérgicamente, verificando detalles, ajustando presentaciones en el portátil, instruyendo a los empleados. Llevaba un conjunto sencillo pero elegante, el pelo recogido en un moño desenfadado, la imagen perfecta de la joven ejecutiva en la que se había convertido, tan lejana de la adolescente frívola moldeada por Clara. ¿Nerviosa?, preguntó Agustín observándola con orgullo. Un poco. Quiero que todo sea perfecto para la abuela. Se merece ver nacer este proyecto de la mejor manera posible. Estará orgullosa de todos modos. Todos lo estamos. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 9. Representantes de ONGs de protección al mayor, abogados especializados en derecho de la tercera edad, asistentes sociales, psicólogos, un grupo diverso unido por el compromiso con una causa que, tras el escándalo de los de Alba, había ganado visibilidad nacional. Inmaculada, como presidenta honoraria de la Fundación, asumió naturalmente el liderazgo de la reunión. A pesar de su edad y de la fragilidad física aún presente, irradiaba una energía y una claridad de propósito que inspiraban a todos a su alrededor. Compartió su historia sin autocompasión, transformando el sufrimiento personal en una poderosa llamada a la acción. Lo que me ocurrió no es un caso aislado, explicó a los presentes. Es solo la punta de un iceberg de abusos contra personas mayores que ocurren a diario en nuestro país, a menudo enmascarados por diagnósticos médicos cuestionables y por la codicia de familiares. Nuestra misión es sacar estas historias a la luz y ofrecer apoyo concreto a las víctimas. Al final de la reunión, el proyecto había tomado forma concreta. El ala este de la mansión sería reformada para albergar temporalmente a ancianos en situación de vulnerabilidad. Un equipo jurídico prestaría asistencia gratuita en casos de internamientos sospechosos y se lanzaría un programa de concienciación en institutos y universidades de la región. Cuando el último invitado se marchó,
La familia se reunió en el porche para un almuerzo tardío. El ambiente era de realización, de propósito encontrado. «Enhorabuena, mamá», dijo Agustín levantando su copa en un brindis. «La Fundación Inmaculada de Alba es oficialmente una realidad». «Gracias a vuestro apoyo», respondió la anciana emocionada. «Nunca imaginé que de mi tragedia personal nacería algo tan significativo». «Abuela», llamó Fernanda, «quería enseñarte algo. Una sorpresa que estamos preparando para la inauguración oficial de la fundación». La joven le entregó a su abuela una tableta donde se veía el proyecto de un monumento que se instalaría en la entrada de la mansión. Una escultura de bronce de un jazmín en flor, con una placa que contenía las palabras que Inmaculada había escrito en su última carta a Agustín antes de ser internada. El verdadero legado no está en las posesiones materiales, sino en la integridad con la que conducimos nuestras vidas. Los ojos de Inmaculada se llenaron de lágrimas al ver el proyecto. «Es perfecto, mi querida. No podría haber un símbolo más adecuado. Papá, te he traído algo a ti también», continuó Fernanda, entregándole a Agustín un sobre cerrado. «Lo encontré entre las cosas de mamá, escondido en un doble fondo en el cajón de las joyas. Está dirigido a ti». Agustín miró el sobre con aprensión. Reconocía la elegante caligrafía de Clara en el exterior. Por un momento consideró destruirlo sin leer. ¿Qué verdades dolorosas más podrían contener aquellas páginas? «Lee, hijo», lo animó Inmaculada suavemente. «Sea lo que sea, forma parte de la historia que necesitamos aceptar para seguir adelante». Con manos ligeramente temblorosas, Agustín abrió el sobre. Dentro, una carta fechada 3 días antes del descubrimiento de Teresa sobre Inmaculada. «Agustín, si estás leyendo esto, significa que la verdad ha salido a la luz. No pediré perdón, pues sé que lo que hice es imperdonable. No ofreceré justificaciones, pues no hay explicación que alivie el dolor que he causado. Solo quiero que sepas que, en medio de todas las mentiras, hubo una verdad. Te quise a mi manera retorcida. Crecí aprendiendo que el amor es una debilidad, que solo el poder y el dinero garantizan la seguridad. Cuando te conocí, vi en ti y en tu familia la oportunidad de obtener lo que siempre busqué. Lo que no esperaba era desarrollar sentimientos reales en el proceso. Esto no justifica mis actos. La verdad es que soy producto de mis propias elecciones, y cada una de ellas me llevó más hondo en la red de mentiras que construí. Cuando tu madre empezó a sospechar, entré en pánico. El miedo a perderlo todo, no solo el dinero, sino a ti y a Fernanda, me llevó a lo impensable. Dile a nuestra hija que, a pesar de todo, el amor que siento por ella es genuino. Es lo único puro que he conseguido crear en una vida de falsedades. Esta carta no busca redención. Es solo el reconocimiento tardío de una verdad que siempre me negué a mí misma, que al final perdí todo lo que realmente importaba por no saber distinguir entre poseer y amar. Clara. Un pesado silencio se instaló en el porche mientras Agustín absorbía las palabras de su exesposa. Finalmente, dobló cuidadosamente la carta y la devolvió al sobre. «Consiguió lo que quería», dijo, con la voz tranquila y controlada. «Plantar la duda, confundir sentimientos incluso después de todo. O quizás», sugirió Inmaculada amablemente, «por primera vez en su vida fue sincera. Las personas rara vez son completamente malas o buenas, hijo. Todos somos mosaicos complejos de luz y sombra». Fernanda, que observaba atentamente a su padre, le tomó la mano. «Lo que importa es lo que elegimos hacer con nuestro dolor, ¿no es así? Transformarlo en algo constructivo o permitir que nos consuma». «Sabias palabras para alguien tan joven», sonrió Agustín, apretando cariñosamente la mano de su hija. «Tienes razón. Lo que Clara hizo o sintió ya no importa tanto como lo que haremos de ahora en adelante». Aquella tarde, tras meses de vacilación, Inmaculada finalmente aceptó la invitación para visitar los olivares. En un todoterreno adaptado, conducido por Joaquín, el encargado de las plantaciones, la familia recorrió los vastos campos que constituían el corazón del imperio de los de Alba.
Los árboles están cargados, comentó la anciana, observando con ojos expertos las plantas cubiertas de frutos verdes. Será una cosecha bendecida. ¿Reconoce esta zona, doña Inmaculada?, preguntó Joaquín, aparcando el vehículo en la cima de una suave colina. Claro que sí. Es el primer olivar que plantamos, Antonio y yo, justo después de casarnos. Estos árboles deben de tener más de 60 años. 58 para ser exactos, confirmó Agustín. Mantuve esta zona intacta, incluso cuando los consultores sugerían replantar para aumentar la productividad. Algo me decía que estas plantas tenían un valor más allá del comercial. Hiciste bien, hijo, estos árboles son nuestras raíces, nuestra historia. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. La suave brisa traía el perfume inconfundible de los jazmines que Inmaculada había mandado plantar a lo largo de los linderos de la propiedad décadas atrás. ¿Sabes lo que tu abuelo decía de los jazmines, Fernanda?, preguntó Inmaculada, ajustándose el chal sobre los hombros, que son como las personas auténticas. Cuanto más oscura es la noche, más fuerte es su perfume. La joven sonrió, acurrucándose junto a su abuela. Usted es así, abuela. Pasó por la oscuridad, pero su espíritu solo se ha vuelto más fuerte, más luminoso. Agustín observaba la escena con el corazón pleno. Después de tanto sufrimiento, tanta manipulación y mentiras, allí estaban, 3 generaciones reunidas, reconstruyendo lazos bajo el mismo cielo que había sido testigo del inicio de todo. El camino por delante aún sería largo y a veces difícil. El imperio de Alba, reducido pero purificado, necesitaría tiempo para recuperarse por completo. La fundación daba sus primeros pasos, enfrentándose a desafíos legales y logísticos, y las heridas emocionales, aunque en proceso de sanación, aún dejarían cicatrices. Pero en aquel momento, contemplando el atardecer sobre los olivares, sintiendo el perfume de los jazmines traído por la brisa, Agustín supo con certeza que habían encontrado el camino de vuelta. No a lo que eran antes, sino a algo nuevo y paradójicamente más auténtico. Una familia finalmente libre de las sombras del pasado, lista para escribir su propia historia bajo la luz de la verdad. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Fernanda apoyó la cabeza en el hombro de su abuela, y Agustín sostuvo la mano de su madre entre las suyas. En silencio, compartieron la reconfortante certeza de que, por muy oscura que sea la noche, siempre cede su lugar al amanecer, y que el perfume de los jazmines, como el amor verdadero, siempre encuentra su camino de vuelta a casa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de la familia de Alba haya tocado vuestros corazones. Para seguir más narrativas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encontradla haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si os ha gustado este viaje de redención y nuevos comienzos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar vuestro like en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No os perdáis nuestros próximos contenidos. Os esperamos en los comentarios para saber qué os ha parecido esta conmovedora historia española.